Esta es la continuación de Campione. Lo mejor es que vieras el resumen de las novelas 6 y 7 que considero sería la segunda temporada. Dicho esto, comencemos con la novela 8. Capítulo 4: Príncipe Negro, Bruja Blanca, y el asistente del héroe. Parte 1. Leyendas cretenses eran una categoría particularmente famosa de la mitología griega. Por ejemplo, estaba el Minotauro, monstruo mitad toro mitad hombre nacido de una relación entre la reina y un toro. Los griegos se vieron obligados a ofrecer regularmente a sus hijos pequeños como sacrificios a este monstruo encarcelado en un laberinto subterráneo. El joven guerrero Teseo entró en el laberinto con el fin de matarlo. Esta es la historia conocida del laberinto del Minotauro. Con el fin de encarcelar al monstruo, el rey Minos ordenó la construcción de un laberinto. Atrapado por un laberinto de pasajes de intersección, los extranjeros fueron devorados por el monstruo en cuanto pusieron un pie en el laberinto. Más tarde, Minos ordenó al rey Egeo para hacer tributo de 7 parejas de jóvenes, hombres y mujeres, una vez cada 9 años para ser enviados en el laberinto para ser sacrificados como alimentos del monstruo con cabeza de toro. El príncipe ateniense Teseo decidió ir a Creta para matar al Minotauro con el fin de salvar a los hombres y mujeres jóvenes de Atenas. La hija del rey Minos, Ariadna, se enamoró de Teseo y le dio una espada afilada y un ovillo de lana. Gracias a estos elementos, Teseo finalmente mató al Minotauro y escapó del laberinto con los jóvenes atenienses y la princesa Ariadna. La clave de este mito es que el Minotauro nace de la aventura de Reina y del Toro. Alexandre Gascoigne habló así. Su ubicación actual era Cornualles. También llamado el Príncipe Negro Alec, y conocido como el noble dios de la velocidad. De hecho, él era también un rey, ampliamente versado en mitos procedentes de todo el mundo. A pesar de que no era un mago de formación élite, sin embargo, aún así domina todo tipo de hechizos. Se convirtió en un campeón a la edad de 16 años. En los 4 años después de eso, él ha estado en conflicto con el Uitennagemot, conocido como la organización de los principales expertos en el campo de la magia. Viajando por toda Europa en busca de un tesoro misterioso, luchó contra los dioses y asociaciones mágicas de todo el mundo. Muy probablemente fue durante este periodo que sus habilidades como mago de primera clase se perfeccionaron gradualmente. Desde los tiempos antiguos, el toro era un símbolo de cosechas abundantes. Por lo tanto, los cretenses equiparaban al toro como divino. Por el contrario, esto también establece una interpretación paralela de la reina siendo un amigo. Tal vez el siguiente era el prototipo de fondo para la leyenda del Minotauro. En los primeros días de las ciudades-estado griegas, la isla de Creta en el mar vecino tenía una civilización poderosa y floreciente. Estos isleños exigirían regularmente niños pequeños de los griegos como tributo a ser sacrificados. Estos niños eran sacrificios vivos que se ofrecerían al dios de la isla de las cosechas. El dios de la cosecha, que desea niños pequeños, era servido por la reina, que actuaba como mico bueno. No es sin base arqueológica. También estaba la civilización prehistórica de Creta, las ruinas minoicas, donde se descubrieron grandes cantidades de huesos humanos. Se especula que eran los restos de las personas que se ofrecían como vivos sacrificios. Alex suele explicarse este tipo de temas cuando se enfrenta a los subordinados que tenían poco conocimiento de la magia. La asociación que fundó, Royal Arsenal, reclutaba a todo tipo de talento y sus filas no solo incluían magos poderosos, sino también los ocultistas que se centraban exclusivamente en la investigación, los plebeyos que buscaban venganza contra los hechiceros de las muertes de familiares, e incluso los matones callejeros, los estafadores y ladrones arrepentidos. Mientras que conocían la existencia de dioses, se incluyeron incluso como plebeyos ordinarios. Estas eran personas que esperaban seguir a Alec y oponerse a las asociaciones mágicas de élite dirigidas por el Uitennagemot. Tal vez este era el único punto de coincidencia entre los miembros de Royal Arsenal. Esta era la razón por qué sus niveles de competencia y experiencia eran extremadamente variados. Por lo tanto, era necesario que Alec, como su líder, empezara dando conferencias sobre los magos considerando fundamentos de sentido común. Los subordinados de confianza, especialmente Sir y Seaman,
Le habían advertido muchas veces que no era necesario que su comandante en jefe diera conferencias personalmente. Sin embargo, Alec no le importaba el cuidado de sus subordinados. Como nota al margen, este aspecto de su personalidad había sido criticado por la doncella, su eterna rival, como cautelosa y carente de forma inesperada en la audacia. En respuesta, Alec había respondido con desaliento que proporcionar orientación y educación a los subordinados es el deber y la responsabilidad del líder. Sucedió 2 días antes de la conferencia en el Bastión Cornualles. Un museo situado en un pueblo tranquilo y pintoresco, era la sede oculta establecida por los subordinados de Alec, donde se alojaban focos preciosos y tesoros adquiridos en el Museo Británico y la Biblioteca Británica y eran mostrados, junto con montañas de grimorios. Estos diversos artefactos fueron robados por impulso hace un año cuando el conflicto con el Uitenhage-Mot había tocado techo con gran intensidad. Pero de todos modos, Alec estaba actualmente en el nivel más profundo de un masivo laberinto. Frustrar el paso final de los grandes designios de mi regreso a la Tierra. Que así sea. Una delicia haciéndose eco como si viniera del subsuelo, era la voz grave de un dios hereje. La voz del gigante con cabeza de toro en el suelo. Su cuerpo era más o menos de 30 metros de longitud. El gigantesco cuerpo musculoso llevaba una túnica corta tejida a partir de fibras de palma, junto con una capa roja. Una persona normal probablemente se arrodillaría y le juraría lealtad a la vista, y obedientemente se suicidaría incluso si se le mandara. La feroz deidad, Toro, encarnaba una poderosa dominación. El dios cretense de la cosecha que aparecía en los mitos griegos del rey Minos en el pasado. O tal vez debería llamarse el Minotauro. Sin embargo, incluso un aspecto tan solemne y poderoso fue en vano, dios joven matador. El guerrero brillando con la luz del trueno. Toma mi sangre, la carne y la fuerza como tu sustento. Trágame, camina sobre mi cadáver, conviértete aún más potente. El cielo y la tierra, por el bien de mí, quien fue inmolado, abre el camino al infierno como una ofrenda al rey. PSK. Incluso en su muerte en agonía todavía tiene que cantar versos insultantes, el gigante del dios que murió con la cabeza de toro. Alec estaba en cuclillas junto a él, haciendo ruidos respiratorios pesados. Como resultado de una intensa batalla que excedió sus límites, su cerebro estaba ahora golpeado con dolor parecido a cera cerrado, el cuerpo estaba gravemente herido, especialmente con dolor en los órganos internos y las palpitaciones. Los capilares en todo el cuerpo, así como una porción de las arterias y venas habían explotado, causando una hemorragia interna. Luego escupió sangre. Los huesos se rompían, probablemente por todo el cuerpo. Este estado lamentable fue el resultado de ser alcanzado por un rugido furioso del dios con cabeza de toro. En verdad, casi se muere. Así que adiós, dios matador. Que la maldición sin fin y el conflicto acompañe tu vida restante. En otras palabras, una declaración de que el desastre llenará el resto de su vida. Dejando atrás estas últimas palabras, el cuerpo del dios se dispersó en humo. En ese mismo instante, Alex sintió un gran peso en su espalda. Se sentía como si había obtenido una nueva autoridad. He venido a investigar en parte debido a la curiosidad pura, viniendo aquí con un ambiente relajado y tranquilo. Este fue el resultado. Mi vida exactamente. Incluso sin una maldición, ya estaba llena de desastre. Alec chasqueó los labios y giró la cabeza. Ya sea amigo o enemigo, absolutamente no podía dejar que nadie se acercara más. En aras de la vanidad, estaba preocupado por su porte y aspecto actual. Sin embargo, no había otros en este vasto espacio vacío. Las cosas debían estar bien después de un poco de descanso. El nivel más profundo del laberinto subterráneo expansivo. Este hueco circular tenía un diámetro de casi 10 kilómetros. El suelo desnudo y el espacio vacío enorme. En la zona central estaban un altar y un trono para adorar a la deidad con cabeza de toro. El laberinto o el espacio circular, ninguno de ellos existía en la isla de Creta hace una semana. Esta ubicación nació de la autoridad divina con la manifestación del hereje Minos. Arrastrando su cuerpo maltrecho, Alec finalmente volvió a la superficie.
El laberinto que se manifestó en algún lugar de la meseta de la City de Creta podría muy bien ser descubierto un día, convirtiéndose en una atracción turística que le recordaba a la gente de la leyenda del Minotauro. Sin embargo, no podría importarme menos en este momento. La autoridad de la velocidad de Dios se activó brevemente, envolviéndose a sí mismo en un relámpago y sintiendo con su cuerpo el paso de 10 segundos y pico. Esto fue suficiente para llegar al hotel situado en la zona turística de Playa Costera. Ingirió la poción de curación que había sido preparada de antemano en su habitación, se acostó y durmió durante 6 horas. Ya era de noche cuando se despertó. En este momento la mayoría de las lesiones externas ya se habían recuperado. Aún con este cuerpo inexplicable, el dolor de cabeza no había mejorado, sin embargo, por lo que probablemente se debía tomar con calma por el momento. Alex soportó las náuseas y el dolor de cabeza mientras se arreglaba su apariencia. Luego se dio un baño, se realizó una afeitada y arregló su peinado. Se colocó una nueva camisa y pantalones, a pesar de que las prendas superiores eran opcionales en la zona turística. Aún cansado, pero no iba a renunciar a su estilo personal. Después de comer algunos mariscos por completo sin complicaciones en el restaurante occidental del hotel, se encontró con un bar al aire libre con un ambiente tranquilo y se sentó en la mesa de un bar. Tomando un sorbo de alcohol, su estado de ánimo, finalmente se aligeró un poco. Vamos, porque cada vez tiene que ser un roce con la muerte. Ahí lo tienes, Alec. Me dejaste en el aeropuerto, eres un hombre cruel realmente. Un saludo vino desde atrás, llevando palabras muy tristes pronunciadas por una voz muy sombría. Sin mirar atrás, era obvio que era Sir Seaman. Alec esperó hasta que su subordinado de confianza se sentara a su lado antes de empezar a quejarse. Creo que es hora para que usted pueda volcar el apodo del antivolador holandés. Después de todo, la superación de las propias debilidades es el privilegio de la humanidad. Dame un respiro. Realmente tengo que superar a ese trozo de metal. El seguidor de Alec era Sir Seaman, un holandés llamado Denis, con la edad de 25 o 6. Apodado el hombre de hielo debido a su personalidad resistente y tranquila, era un mago que había sido nombrado caballero en Inglaterra y obtuvo el título de Sir. Por otra parte, también se le llamaba el antivolador holandés, debido a una fobia severa a volar. Con mucho gusto domaré a un centenar, no, un millar de hombres en la batalla, e incluso le seguiría en una lucha contra los dioses. Sin embargo, ese pedazo de basura de metal suspendida en el aire es la única excepción. Esa cosa es el símbolo de la estupidez humana. La humanidad no debe desafiar a los cielos. Con palabras serpenteantes, trató de justificar su postura. Por otra parte, Sir Seaman era un valiente guerrero. Su poder le hizo uno de las pocas personas que podrían estar cara a cara con las fuerzas del héroe más grande de Italia, Paolo Blandelli. Los humanos nunca son perfectos. Alex sacudió la cabeza. Bueno, no podía hacerse nada. Habían solo 30 minutos para el final antes de que el último vuelo del estrecho de Dover despegara, y sin embargo estabas escondido en el baño reacio a salir. Creo que la mayoría de las personas estarían de acuerdo en que no fue mi culpa. Negarse a admitir sus faltas, qué cruel. Bien, me voy a olvidar de eso. En fin, Alec, ya luchó, ¿verdad? Comillas que ayer hubo un informe de un dios hereje manifestándose en esta isla de Creta. Sabía que iba a suceder tarde o temprano, pero al ser descubierto tan pronto, Alex se encogió de hombros. Comillas, ¿me puede dar los detalles de la lucha con el dios? Deliberadamente hacer un trabajo lento de informar de nuevo solo porque fue su propia batalla, es inaceptable sin importar qué. Además, el otro lado también tenía razones que no podían ser reveladas. Alex simplemente levantó la copa para otro sorbo. La velocidad de Dios, que el Wittenhagement había nombrado la autoridad del rayo negro. Debido a que esta era la carta de triunfo de Alec, había muy pocos compañeros que fueran capaces de apoyarlo. Muy pocas personas podían mantenerse parejas con su velocidad. En lugar de esperar a refuerzos para llegar a la línea del frente, era más fácil simplemente luchar solo. Mi sensación de impotencia, cuando me enteré de que no tenía la capacidad de ayudar, es siempre una experiencia dolorosa.
Quedé impresionado en la preocupación que podíamos estar con el sentido de nuestro rey. Esperaba saber si usted estaba seguro o no. Tanto como fuera posible, por favor tenga esto en cuenta. Alec deslizó en silencio la copa de vino hacia Iseman. A pesar de que no tenía intenciones de disculparse, que le comprara una bebida era aceptable. Iseman, a su vez, tomó la copa sin decir una palabra, y vertió el líquido de color ámbar en su propio vaso. Por cierto, permítanme añadir algunas palabras, comillas, que es desde que llegamos expresamente a Creta. ¿Por qué está teniendo un sorbo de Bowmore? Me encanta beber demasiado, y el aroma del mar es simplemente maravilloso. Sin embargo, todavía no es suficiente razón para beber alcohol de un país de clima frío cuando estamos en el Mediterráneo, por amor de Dios. El subordinado de confianza estaba hablando de un tipo de whisky escocés producido en Escocia. Este fuerte licor se llenó con el sabor local de las mareas del mar de Irlanda. Comillas, ¿qué hay de malo en la fidelidad a las preferencias de uno? No importa qué, lo más importante es lo que uno desea. Sin embargo, este lugar es realmente demasiado caliente. ¿Qué hay de tener un poco de cerveza local para mojar la garganta? Iseman sugirió tranquilamente en la cara de Alec como respuesta. En el calendario ya era a mediados de mayo. Sin embargo, para la isla mediterránea de Creta, ya estaba muy caliente, lo suficiente como para usar mangas cortas. Alec se humedeció los labios, con la intención de replicar. En verdad, me importaba poco por el sentido de vacaciones o la conciencia de las estaciones. Sin embargo, no me gusta el derribo de cerveza en tragos masivos como una especie de glotón. Es realmente imprescindible para mantener el estilo y estética de uno. Alec estaba a punto de decir algo, pero se detuvo. Una joven belleza caucásica se acercaba. Ella era muy joven en edad, unos 12 o 13 años más o menos. Claramente no era una edad que debería ir y venir en un bar como este. Sin embargo, ninguno de los empleados o clientes en la barra la reprendió. Todo el mundo le hizo caso omiso, como si ella no existiera en absoluto. Debe ser un hechizo, ocultamiento. Ella ocultó su apariencia de cada uno aparte de nosotros, probablemente. Este es un hechizo que ciertas hadas y las brujas son talentosas. Como Alec y Sir Iseman intercambiaron miradas, la chica se acercó a ellos. Saludos. Por primera vez, el rey, conocido como príncipe. Permítanme saludar, es Su Alteza. La niña en el vestido blanco de verano era increíblemente hermosa. La misma imagen de una muñeca clásica hecha por un maestro artesano. Alex sintió una sensación inusual de intangibilidad de la joven. Definitivamente no era una persona común, no importa cómo se le mire. Es muy probable que no fuera un mago ordinario. Aunque solo basándose en el instinto, no debía estar muy lejos de la verdad. Si tienes algo que decir, sé rápido con ello. Estoy disfrutando de un momento privado y no tengo interés en una tipa sospechosa como tú. Alec era un hombre guapo, con una acumulación de altura y un poco delgado. A pesar de que no era en realidad un noble, su aplomo natural y aires dignos le valieron el apodo de príncipe. Sir Iseman también era bastante excepcional en apariencia, con rasgos faciales solemnes como una escultura tallada. Él era incluso más alto que Alec y parecía más fuertemente construido, con los hombros más anchos. Incluso cuando llevaba un traje de volantes había un aire de encanto masculino. Cada vez que se sentaron juntos con frecuencia fueron abordados por las mujeres. Estar destacándose entre la multitud era la vida cotidiana para ellos. Sin embargo, esta joven era claramente diferente de aquellas mujeres. ¡Qué problemático! Alec resumió lacónicamente en su mente. No importa qué tan extraordinaria fuera una persona, ella era decididamente menos de un dios. Completamente sin interés. Entonces voy a ir directo al punto, príncipe. Su Alteza llegó a este lugar con el fin de determinar si el dios Minos de Creta era de acero, ¿es correcto? La curiosidad de Alex se despertó. ¿Podría esta chica que pasaba haber visto a través de sus intenciones de un vistazo? Siento que tu cuerpo, Alteza, contiene una presencia similar a la china, acero, el hierro del cuerpo del dios de la guerra con cabeza de toro Chiyu, o Susanoo de Japón, que también es conocido como el rey celestial con cabeza de toro. Sir Iseman al instante le dio señas con los ojos,
preguntando si debía manejarlo. Pero Alex sacudió la cabeza erróneo, pero lo suficientemente cerca. Era un dios de la guerra con el atributo, toro, probablemente la forma evolucionada de un dios de la tierra como Minos. Yo solo estaba investigando cuando de repente me encontré con él. Bueno, la elección de ir viajando en un capricho y encontrarse una batalla con un dios hereje era una ventaja inesperada. En lugar de eso, hubo preguntas más interesantes para interrogar a esta chica. Así que, ¿podría responder a mi pregunta a cambio? ¿Por qué me preguntas sobre el tema de acero? Yo soy conocido más comúnmente como un buscador del Santo Grial. Pero no debería haber prácticamente nadie que sepa que me interesan las conexiones entre dioses de la guerra y el Santo Grial. Al año siguiente, después de convertirse en campeone, Alex se había ido en busca de la magia del Santo Grial. En ese momento, había declarado la guerra a los magos ingleses centrados en el Wittenhemot. Por otra parte, en la reunión de magos de alto nivel en Inglaterra de toda Europa, los magos se convirtieron en enemigos o aliados de Alec, estallando en un gran conflicto, la batalla para el Santo Grial. Cualquier persona involucrada en el mundo de la magia habría oído hablar de este gran incidente. Los únicos que saben acerca de las conexiones entre los dioses de la guerra y el Santo Grial son un número muy pequeño de caballeros templarios y brujas. Sin el olor de hierro desde su cuerpo, usted es poco probable que sea un caballero. Pero tú no eres ningún ser humano ordinario, alguien conocido como un antepasado divino, ¿cierto? Sentidos pendientes del olfato y el gusto más allá de los seres humanos normales eran varios de los talentos poco conocidos de Alec. Además de una mente que mantiene un delicado equilibrio con los instintos tranquilos y perspicaces. A través del pensamiento y el análisis del instinto lógico, el término ancestro divino apareció en la memoria. La niña ante sus ojos no debían ser una bruja ordinaria o caballero. Ciertamente. Como le corresponde a uno conocido por ser particularmente sabio entre los asesinos de dioses, la verdad realmente fue discernida desde mi saludo. Es muy probable que reflejara el desarrollo como resultado del crecimiento de su Alteza. Le ruego perdón si yo, Guinevere, le he ofendido. Comillas, un simple saludo sí. Saber que su Alteza ha sacrificado 3 dioses, yo sentí que tenía que pagar mis respetos, no importa lo que pasara, entonces voy a tomar mi licencia. Dejando atrás una sonrisa y un saludo, la joven desapareció. Tomando solo un instante, fue como si una ilusión se dispersara como la niebla. Una especie de hechizo de transferencia debió haber sido utilizado. Esa persona se hacía llamar Guinevere. Ajá. Me pregunto si ese nombre fue elegido como una broma o con un significado especial detrás de él, bien misterioso. Una vez que la bruja desapareció, Siri Seman murmuró mientras Alex se encogió de hombros. Por cierto, Alec, yo tenía un pensamiento, pensando en hacer algún tipo de propuesta. El subordinado de confianza llevaba una expresión seria. Sin embargo, de alguna manera había una sensación detestable de premonición. En cuanto a ella llamándose a sí misma Guinevere, ¿por qué no le preguntamos a una bruja más perfeccionada sobre ella? Brujas particularmente sobresalientes estaban conectadas a las asociaciones y redes de países trascendentes especiales. Es muy probable que la princesa sabía algo, la bruja más cumplida. Alec mostró descontento en su expresión. Él entendió el razonamiento de Siri Seman, pero él no quería hacer lo sugerido. Puesto que ustedes dos están tan estrechamente vinculados por el destino, creo que lo mejor es preparar de antemano cuando suceda algo como esto. Deja las tonterías. No hay nada más que mala suerte entre nosotros. No hay otro significado. Parte 2. La sede del Wittenhemot estaba situada en Greenwich, Londres. Un edificio victoriano de 4 pisos construido con ladrillos rojos, muy similar en semejanza a las oficinas gubernamentales de Scotland Yard en Westminster. La oficina del portavoz del Wittenhemot se encontraba en las profundidades de la primera planta del edificio. En verdad, todos los últimos portavoces tenían sus oficinas en la planta superior de este edificio. Sin embargo, el titular declaró un traslado tan pronto como asumió su posición, y la oficina se trasladó. Se rumoreaba que ella dijo algo como esto: ¿el piso más alto de un edificio sin ascensor?
Inaceptable la belleza joven, elegante y suave. La princesa considerada como la dama más aristocrática de Europa. Inesperadamente más franca que su aspecto y el título podría sugerir, el actual portavoz estaba ignorando las palabras de su subordinado que actuaba como secretario e instructor. Comillas, ¿cuál es la magia del Santo Grial? Es el mayor tesoro buscado por los caballeros templarios. Los sucesores de los cruzados del siglo VII que intentaron recuperar la Tierra Santa Jerusalén de los musulmanes. Comúnmente se creía que se trataba de un elemento que nació con la Gran Tierra, y almacenó una enorme cantidad de poder mágico. Quien hablaba era Patricia Erickson. Con el pelo atado, con un par delgado de enmarcados pechos, de 30 años de edad o menos. Desde la antigüedad, las apariciones del Santo Grial en este mundo han sido muy escasas. Los registros colocan una gran importancia en el hecho de que el milagro se manifiesta cuando el Santo Grial se encuentra por el sagrado elegido o ha sido dejado atrás por muchos magos y buscadores del Santo Grial. Comillas, la forma rígida de expresión de la señorita Erickson carecía de delicadeza femenina, y simplemente escucharla era agotador. Sin embargo, el portavoz titular del Wittenhagement escuchó en silencio y sin un solo comentario, hasta que finalmente sonrió con calma y habló: sí, lo sé. Y todavía no está claro a qué se refiere con el sagrado elegido. Hey, señorita Erickson, realmente no hay necesidad de revisar los conocimientos sobre el Santo Grial. Soy un mal estudiante que no quiero aprender sobre las cosas que ya conozco. Sí, Alice Louise de Navarra era una estudiante de honor excepcional. Apodada Princesa Alice. Aunque era la hija de una alta familia de un duque, también era una sacerdotisa con poderes espirituales dignamente presumidos. Se convirtió en la portavoz del Wittenhagement por recomendación a la tierna edad de 16 años, por lo que estaba muy bien enseñada. Tal vez sería acertado decir que era una autoridad de clase mundial en el tema del Santo Grial. En términos de conocimiento, ¿verdad? Pero no en términos de puesta en práctica. La señorita Erickson habló con frialdad mientras empujaba hasta el borde sus gafas. Estas acciones encarnaban a la tutora privada estricta y recta por excelencia. Precisamente por esto, ella secretamente se había registrado por sí misma como miembro de una agencia matrimonial. Los humanos eran seres verdaderamente interesantes. En cuanto a cómo Alice llegó a saber de esto, ella estaba usando poderes espirituales cuando se asomó en el corazón de la señorita Erickson por casualidad, en relación con el milagro del Santo Grial. Princesa, ¿sabía usted que hay otra leyenda transmitida durante las edades? Otro elemento importante para iniciar el milagro del Santo Grial, el niño valiente y tonto de los cielos del rumor. Pertinentemente, Alice respondió con comillas: es así, por supuesto. Ella era plenamente consciente pero fingía ignorancia. Por otra parte, no necesitaba mencionar que el tonto era una referencia velada al rey demonio Campione. Con todo lo que dijo, al final, ¿qué estás tratando de conseguir, señorita Erickson, para hacerle sonar la alarma contra los múltiples incidentes de contacto entre ese hombre y usted? El más adecuado, único, sagrado, reconocido por el mundo, resultó ser esto después de todo. Alice suspiró. El milagro traído sobre el Santo Grial. No importa qué tan conservador se especula, los efectos de su manifestación deben ser diferentes de los desastres traídos por dioses herejes. Sin tener en cuenta al hombre como el joven celestial desastroso, por favor, no olvide que es la portavoz del Wittenhagement quien es responsable de mantener el orden en las actividades del mundo mágico. Por favor, sea un poco más conscientes de su identidad. Pero es muy interesante. Oh, me tengo que ir, princesa. La princesa de una alta casa tenía una constitución débil. Debido a esta razón, Alice no podía salir de la casa casualmente como ella lo deseaba. Sin embargo, cuando se produce un incidente importante que implica el Santo Grial y el Príncipe Negro, ella simplemente no podía dejar de correr a la línea del frente para ver cómo se resolvería el problema. Fue un poco injusto con la señorita Erickson, pero espero que su ira solo será temporal, no, más bien, que pueda controlar su ira semipermanente. Además, si este poder espíritu de volar todo el lugar podría reforzarse, tal vez el frágil cuerpo también podía ser fortalecido a la vez. Aferrándose a la creencia del oportunismo, Alice reflexionó.
De nuevo era el momento de cumplir con esa cara de póker y antipática del príncipe y sembrar nuevas semillas de la discordia. Este joven dedicaba con pasión por sí mismo a trabajar, aplicando enérgicamente a sí mismo en la tarea de amenazar al mundo como el gran rey demonio. Definitivamente habrá una respuesta. Con este pensamiento, una carta apareció en el escritorio de la oficina. Esto era algo enviado a través de la magia de correo. Era una comunicación de emergencia enviada por un espía entrenado desde la infancia. Tratando de reprimir la emoción en su corazón, ella tranquilamente recogió la carta. El príncipe negro Alec mató a un dios en Creta, una frase corta. Sin embargo, Alice gritaba de alegría en su corazón. Está aquí. La persona esperada llegó por fin. Además, esta vez es el largo tiempo sin haber visto al campeone. Esta era la excusa perfecta para un viaje de negocios de larga duración. Lo siento, señorita Erickson, le expreso mi más profunda gratitud a su amable consejo. Sin embargo, tengo que dejarla debido a algunos asuntos urgentes. Si yo fuera a estar enfermiza y mal de nuevo, por favor, tenga mucho cuidado de mí entonces. Ella hizo su solicitud con la sonrisa de una mujer de la nobleza. Sin embargo, ella no quería oír una objeción. Esto fue en realidad una orden. Comillas, ¿qué demonios es esta emergencia? Princesa el mismo tipo, una crisis mundial. Alice activó el poder de la separación de cuerpo espiritual. Separándose de su marco material, el cuerpo astral voló hacia el cielo. Rendido como un cascarón vacío, el cuerpo real se desplomó, pero fue capturado por la señorita Erickson. Bien hecho. Como era de esperar de mi tutor privado. La blanca y Mímico ofreció elogios cuando su cuerpo espiritual salió volando de la sede de la Wittenagmot.舌を入れるな。その方が言霊を伝えるのが早いの。